Vamos a tener la continuación del tema la visita del Papa Francisco a México. Va a ser la cuarta parte. Vamos a emplazarnos solo prácticamente en lo que es su llegada y su primer día allí. Y lo iremos dividiendo por etapas. Vamos directamente por ello. Pues ya sin más, vamos a adentrarnos directamente en un vídeo. No es precisamente del momento de la llegada del Papa Francisco a México, pero sí tiene que ver con algo que el Papa iba a ver allí, que era, dicen, básicamente su objetivo principal. El vídeo que vais a ver es el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Estuvimos tratando sobre este tema, no solo sobre los ojos, sino toda la tilma en general. Y hace tiempo, en Puertas Dimensionales, cuando hablamos sobre la Virgen de Guadalupe, pero me gustaría que vieseis este vídeo para adentrarnos después en lo que va a venir en todos estos días de la visita del Papa a México. Bueno, pues ya habéis visto, un documental que habla de algo muy sorprendente. En los ojos de ese retrato, de esa imagen plasmada en la tilma, aparece algo en concreto, en los dos. Y es, dicen, 13 personas, como si fuera una instantánea de reflejo en la retina que se puede quedar registrado. Bueno, es cierto que la verdad ellos lo explican y necesitas imaginación y un poco más para divisar 13 personas allí, y tal como describe quiénes son. Pero bien, ahí queda eso. Pero da que pensar que, bueno, lo que él dice, en un ojo se ve esto y en el otro igual. Y eso teóricamente es algo, bueno, humanamente, dice él, imposible de realizar. Sea como fuere, lo que sí que da que pensar es que, si eso es verdad, mira qué casualidad que sea precisamente una cantidad tan relacionada siempre con la famosa aparición de Virgen. 13, el número 13. Bueno, pues al Papa algo le rondaba y era ir a ver a la guadalupana. Mientras tanto, mirad precisamente esta entrevista que se le hizo en Televisa hace ya un tiempo, antes de que el Papa fuera allí, un par de años antes aproximadamente. Y en esa entrevista se hablaba precisamente de algo de México. A México el diablo lo castiga con mucha bronca, llegó a decir. Y bueno, sus declaraciones también causaron un poco de polémica. Pero mirad cómo precisamente entre la entrevistadora y el Papa hay la imagen ¿de quién? De la Virgen de Guadalupe, personaje realmente central para el ministerio del Papa Francisco. Vamos a ver este otro vídeo. Bueno, era una entrevista sin desperdicio.
La verdad es que hay varias cosas que destacaban, pero yo me quedaría prácticamente con una de ellas. Y es que México estaba sufriendo muchos problemas ya hace un año o algo así de esa entrevista, precisamente porque algo pasó allí. Evidentemente tiene que ver con que fueron privilegiados. La Virgen de Guadalupe se manifestó allí. Por tanto, el diablo tiene bronca con México. Por eso están como están. Bueno, pues ya veis qué tipo de explicación. En fin, vamos a seguir avanzando porque algo iba a acontecer que tenía precisamente un ligamen con el momento de la llegada del Papa allí a México. La Spotlight del Papa. ¿De qué nos habla aquí? Ya sabéis, esa película que precisamente hace muy pocos días ha ganado el Oscar a la mejor película del año y que tenía que ver precisamente con los temas de pederastia en Boston. El artículo nos dice aquí, les tengo dos noticias. La mala es que la película Spotlight, en primera plana, sobre la pederastia clerical, no podrán verla en muchos cines. Su proyección coincide con la visita del Papa Francisco a México, así que en este momento el film está sufriendo una vergonzosa censura. La buena noticia es que la pueden ver online. Bueno, ya sabéis de qué iba más o menos esta película, y vamos a leer este otro apartado que hay aquí. Atavismos católicos o simple aceptación del mal menor para no perjudicar a la Iglesia. Cuando la sociedad se acostumbra a ciertas patologías, se vuelve cómplice. El caso de los curas pederastas de Boston es igual a los casos de curas pederastas de Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Monterrey, Coahuila, Cancún, Tamaulipas, Chiapas o cualquier ciudad del mundo. Pero ya veis que lista de ciudades que tienen que ver con México. La película se centra en la estructura eclesiástica que ha permitido estos abusos por los siglos de los siglos. El director Tom McCarthy lo advierte. Esta historia no despotrica contra la Iglesia. Trata de preguntar, ¿cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo pudieron producirse estos abusos durante décadas sin que la gente se pusiera en pie y dijera algo? Mirad, dice que no iba contra la Iglesia Católica esta película, no despotricaba. Sencillamente se cuestionaba el porqué de todo esto. El director va llevando al espectador a vivir y sufrir las mismas angustias que padecemos los periodistas en nuestro trabajo diario. Los periodistas, escenificados por Mark Ruffalo, Raquel McAdams y Michael Keaton, se enfrentan a todo tipo de obstáculos para llegar a la verdad, pero buscan las grietas por donde entra la luz alumbrando la oscuridad y allí encuentran el hilo conductor de esta gran historia. Creo en el periodismo como agente de cambio. Una buena investigación no se conforma con descubrir la verdad, su objetivo es finalmente conseguir que algo cambie. Y el equipo de Spotlight lo logra. Gracias a su trabajo y luego al de muchos otros periodistas, sabemos que en Estados Unidos existen más de 6.427 curas acusados de abusar sexualmente de 17.259 víctimas. Casi nada, ¿eh? Gracias a los periodistas sabemos que la Iglesia Católica estadounidense se declaró en bancarrota al pagar en los últimos 20 años más de 2.000 millones de dólares en compensaciones a las víctimas. Esta película llega a México en coincidencia con la visita del Papa Francisco y algunas salas han preferido no exhibirla. No importa, el escabroso tema de la pederastia clerical perseguirá al pontífice del 12 al 18 de febrero allí donde vaya. Tampoco importa que no quiera recibir a las víctimas mexicanas de abuso sexual de sacerdotes. Ellos existen con o sin su mirada complaciente sobre los victimarios, la mayoría de ellos aún impunes. Bien, y hemos de decir que ya sabéis, estuvimos presentando precisamente en la conferencia 247, primera parte, sobre el Vaticano, donde mostramos, la segunda parte de Hollywood, donde estuvimos mostrando el por qué ganó esta película, precisamente el Oscar, y una vez más hemos de decir que todo se está moviendo porque por detrás, desde un principio, ellos mismos hicieron salir o saltar la liebre para mostrar al mundo que se iban a depurar, porque de estas cosas ya se hablaba mucho. Pues bien, esta película les ha ido a la perfección. Y, como no, se ha llevado el Oscar.
Dicen que con esta película se producirá un cambio. ¿Realmente será así? Ya estuvimos mostrando más de una noticia que en verdad nos aclaraba que de eso nada de nada, solo fachada, solo apariencia de limpiezas con 4 brotes de matices, nada más. Y alguien que estaba puesto en ese lugar donde se iba a trabajar expresamente para hacer este tipo de limpieza, se ha dejado de lado porque estaba acusando directamente que no se estaba haciendo nada en verdad. Bueno, pues es muy bonito decir por delante unas cosas para quedar bien, quedar como líderes morales después, mientras por detrás, más de lo mismo. El tema sigue vigente porque el discurso del pontífice de tolerancia cero en torno a los curas pederastas no se corresponde con los hechos. Y allí estarán las víctimas para demostrárselo. Y también algunos periodistas que desde hace años buscamos esas grietas de la estructura vaticana por donde entra la luz. Y bien, el escritor firma aquí este artículo y la verdad que esta parte que está diciendo al final, vamos a ver si realmente se encontró con las personas que habían sufrido esto, se le manifestaron diciéndole que se pronunciara al respecto. Ya veremos los discursos del Papa y vais a ver realmente qué llega a pasar con todo ello. Pero ahora me gustaría que leyeseis conmigo este artículo que aparece en este medio informativo, donde habla de política y habla de la visita papal. Si antes en esa entrevista hemos visto que el Papa venía a decir que ellos no estaban mucho por cuestiones políticas, mirad cómo en este apartado de política nos dice algo en concreto. El único castigo que ha recibido el presbítero Noé Trujillo es ser suspendido. Joven víctima de violación por sacerdote solo recibe agresiones en vez de justicia. Su hija solo fue sujeta a abuso sexual, no se la mataron, dijo el juez a SLP, la madre de la menor. Bueno, la verdad es que solo leer eso uno ya no sabe cómo se le quedan los pelos de su cuerpo, ¿verdad? Pues mirad todo el artículo, porque realmente no tiene desperdicio. La Jornada San Luis, en este periódico, martes 9 de febrero de 2016, San Luis Potosí. En febrero de 2014, a punto de cumplir 15 años, Alejandra, el nombre es ficticio a petición de la entrevistada, fue violada por Noé Trujillo, sacerdote que oficiaba misa en la parroquia del Santo Niño de Atocha, en Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado a la capital del estado. Otros 2 curas, Gilberto Alvarado y Ramón Gómez, supieron del abuso que se cometía, pero encubrieron a su colega. La denuncia por estupro que presentó Alejandra contra el presbítero Trujillo ha sido desalentada, obstruida, cercenada y objeto de burlas sin resultados hasta ahora. Acompañada de su madre, la joven relató a la Jornada San Luis el proceso de seducción de Trujillo. Le dijo que era muy bonita y que le había contado 7 pretendientes y él quería ser el 8º. Cuando no funcionaron esos recursos, se declaró enfermo de cáncer y le pidió que fueran novios por Facebook, como última experiencia de vida. Luego la invitó a los baños Bicentenario, cada quien en su cubículo, y recibió una negativa. Más adelante la llevó a un terreno por la carretera a Matehuala, donde logró quitarle la blusa, la comenzó a besar y se masturbó. Ante el susto de Alejandra se disculpó y se retiraron. El 22 de diciembre de 2013 la joven acudió con el sacerdote Gilberto Alvarado para contarle en secreto de confesión que era novia del presbítero Noé Trujillo. «Ah, sí, ya sé que anda con él», recuerda que le dijo su confesor, quien además le aconsejó que continuara la relación. «Mire usted, ande con él porque, pobrecito, él sufrió mucho en su infancia. Tiene cáncer y además de eso, yo veo que a usted sí la quiere, nada más no le diga nada a su mamá». Tras una discusión con su madre en febrero de 2014, Alejandra salió de su casa hacia la iglesia principal de la Soledad de Graciano Sánchez, y ahí se encontró con Noé Trujillo, quien le ofreció llevarla a su casa después de acompañarlo a oficiar una misa. Sin embargo, antes de llegar a la iglesia, según el relato de ella,
Mientras vamos en el camino se mete a un despoblado y me dice que me pase para atrás. Me intenta quitar el vestido y yo le digo que no, pero él continúa quitándome todo. Entonces yo le digo a él que no, pero él sigue y pasa todo, relató entre lágrimas. Alejandra narró que el sacerdote le dijo que ella se había ganado eso por usar pantalón, y me dijo que todos te van a querer hacer eso si usas pantalón. Después de haberla llevado a la misa, le comentó que la llevaría con el padre Gilberto Alvarado, porque su mamá la estaba buscando, no sin antes llevarla a comprar una pastilla del día siguiente. Me dijo que, de todas maneras, si quedaba embarazada, me llevaba a una clínica a abortar. Antes de llevarla con el cura Gilberto Alvarado, Trujillo fue a recoger a Alfonso Zamarrón, su ayudante y chofer, con la intención de irse al municipio de Ahualulco para tener una coartada. Al llegar a la iglesia, el sacerdote Gilberto le preguntó a Alejandra qué había pasado. Le dije, Noé abusó de mí y me pidió perdón, pero a mí no me gusta eso, mejor que se consiga una muchacha de su edad para que le dé lo que él quiere, porque a mí no me gusta eso. Ante ello el sacerdote Alvarado le dijo, no, usted ya no puede salir de esto, ya se metió en esto y ya no va a salir. Además de aconsejarle de nueva cuenta que no le dijera nada a su mamá. El entonces sacristán de la iglesia, Jerónimo Castillo Berrones, escuchó la conversación entre el padre Gilberto Alvarado y Alejandra. Él iba a declarar, pero ya no pudo, afirmó la madre de la víctima, ya que el 9 de abril de ese mismo año fue encontrado sin vida con un balazo en el pecho, en lo que, de acuerdo con las autoridades, se trató de un suicidio. Ante la posibilidad de ser denunciado, Trujillo amenazó a Alejandra con matar a su madre en represalia. En una ocasión, encerrada en un dispensario por este sacerdote, se encontró en la iglesia con el padre Ramón Gómez, a quien le contó lo que había pasado, y éste le dijo, ¿no tendrás un novio a quien echarle la culpa? En el mismo febrero de 2014, madre e hija iniciaron un largo y doloroso proceso en busca de justicia. Primero les dijeron que no podía presentarse una denuncia en esos términos. Luego hubo señalamientos de que la joven había tenido la culpa e incluso personal judicial se burló hasta del tono de voz chillona de la quinceañera. Ante el juez del caso, el abogado del sacerdote acusado llegó a sujetarla del brazo y empujarla. Sin explicación alguna se ha cambiado 5 veces de juzgador y uno de ellos, Jorge Eduardo Ríos Betancourt, dijo, «Señora, ya dele gracias a Dios que está viva su hija. La violaron, pero no se la mataron». Además, devolvieron al sacerdote el celular y el automóvil que serían probatorios y el expediente 73/15 de su caso en el juzgado tercero del ramo penal. Siempre está en archivo o diligencias y no se les permite consultarlo. De las 45 páginas con transcripciones de mensajes telefónicos entre Trujillo y Alejandra, se perdieron todas, excepto una. Alejandra tiene actualmente 17 años. Llegó a perder 25 kilogramos de peso y abandonó la escuela, aunque terminó la secundaria y ha empezado la preparatoria en sistema abierto, pues le cuesta trabajo salir sola. Ella y su madre han debido cambiarse de domicilio en 3 ocasiones, pues fanáticos las vigilaban para agredirlas. El presbítero acusado, Noé Trujillo, ha tenido como único castigo hasta ahora la suspensión del ejercicio eclesiástico desde junio de 2014. Bien, yo no sé qué os ha parecido todo esto, pero esto sucedía también en México. Y el Papa se va a encontrar con situaciones como esta y más. Gente afectada por situaciones así. ¿Y va a hacer algo? Bueno, pues ya lo iremos viendo qué hizo. La verdad es que me he abstenido de hacer cualquier comentario en la lectura de todo este escrito, porque realmente cualquier cosa que uno diga se queda corto, pero da asco. Y bien, vamos a ver ahora el avión llamado Misionero de Paz. Es el avión que el Papa iba precisamente a montar en él para desplazarse hasta México. Este es el interior del avión, es un avión ya de serie,
estos platitos y demás que veis aquí con la estampa del escudo papal, el lugar donde, bueno, ya lo veis, aquí iban a comer cosas ligeras, etcétera, etcétera. Ya sabéis que en este avión iban a viajar también no solo el Papa, sino todo un séquito y periodistas. Y, bueno, esto sería el papamóvil, usado también allí, o uno de ellos. ¿Qué había en el avión? También, una vez más, las rosas de este color clarito, que son las que dicen que es cuando hay la aparición de la Virgen, y al mismo Papa le pasa que hay una manifestación de la Virgen y le aparece una rosa de este color. Cosa rara, ¿no? Bueno, y cómo no, claro, el retrato de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues este es el avión en cuestión, y aquí lo tenéis precisamente. El Papa Francisco regresa a Roma en avión misionero de paz. Esto es cuando además tenía que ya volver hacia su ciudad, donde está el Vaticano. El avión Boeing 787 Dreamliner de Aeroméxico, denominado misionero de paz, lleva al Papa Francisco desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Roma, en un vuelo de 11 horas 30 minutos, una distancia de 10.736 kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Qué destacamos más de aquí? De acuerdo con Aeroméxico, este avión por primera vez transporta a un pontífice, para quien el Vaticano no solicitó ningún tipo de adecuación para fines de comodidad o seguridad. Solo se adaptó un equipo de sonido auxiliar en la zona de pasajeros para que el Papa pueda dar su acostumbrada conferencia de prensa una vez que el avión esté en crucero. En tanto, la vajilla y los textiles de los vuelos papales fueron aprobados por el Vaticano. Y después se habla de toda la dieta que el Papa iba a tener durante el trayecto. Es lógico que con esa dieta se suban kilos, desde luego. Pues bien, aparte de esto, nos damos cuenta que hay una nota de sencillez. No pidieron ningún cambio en este tipo de aparato, de avión, todo tal cual estaba, sencillamente una adaptación para megafonía, para cuando se hace precisamente esa charla con los periodistas. Y llegamos ya al viernes 12 de febrero. Y sucede algo en toda esta cuestión. Un presentador de televisión se arrodilla y le limpia los zapatos al Papa en pleno vuelo. El hombre de origen mexicano-estadounidense le contó al Papa que de niño lustraba zapatos para ayudar a su madre soltera y posteriormente le limpió los zapatos a Francisco. Noel Díaz, un presentador de televisión del canal El Sembrador, que de niño lustraba zapatos para ayudar a su madre soltera, le limpió los zapatos de Francisco en el avión papal como un homenaje a las personas que luchan por alimentar a sus familias. Bueno, ya lo veis por qué lo hizo. Díaz, de 59 años, contó al pontífice su historia cuando el Papa saludaba a los periodistas durante su vuelo a Cuba. El hombre le preguntó al Papa si podía lustrar sus zapatos en honor a todas aquellas personas que trabajan realmente duro todos los días para traer el pan a la mesa. Después del consentimiento, el hombre se arrodilló y realizó la acción. Díaz contó que de pequeño había lustrado zapatos en la ciudad mexicana de Tijuana para ahorrar dinero para comprar una camiseta y un pantalón para su primera comunión, puesto que él y su madre vivían en una situación de extrema pobreza. Por tanto, era un detalle que el Papa le dijera así, porque, claro, era en representación de gente que lo ha pasado mal en la vida. Este es el momento del encuentro, cuando se lo dice, y ahora vais a ver el breve vídeo donde hace este acto. Pues bien, ya lo veis, le explica todo esto y le ilustra los zapatos, un detalle, ¿no? Pues hay un detalle bastante más importante. Liberan a 70 reos en Chiapas ante la llegada del Papa Francisco a ese lugar. Enviado San Cristóbal de las Casas, dice: el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, afirmó que hoy a las 12 serán liberados 70 detenidos, principalmente indígenas y mujeres, ante la llegada del Papa Francisco y como un signo de gracia y ¿qué más? Y misericordia. ¿Recordáis cómo se llamaba el nombre que le han puesto al avión? De la misericordia. ¿Y qué dice el Papa que es él? ¿Peregrino de qué? De la misericordia. ¿Y qué ha empezado ahora, hace ya unos cuantas semanas,
el año jubilar ¿de qué? De la misericordia. Pues ahora por misericordia y con honor al Papa, o por honor al Papa, se concede que hayan 70 detenidos que queden libres. Esto lo hacen con cualquier otra persona que vaya allí. Es curioso, ¿no? Bueno, evidentemente, si fuera cada día allí, cada día irían sacando detenidos, pues bueno, en 4 días no quedaba nadie en las cárceles, ¿no? ¿Recordáis un episodio bíblico que la gente también, hay alguien que pide a alguien que salga de la cárcel? ¿Os suena el tema con Barrabás y demás? Bueno, pues era una misericordia que se hacía ya en los tiempos de Pilato. En esos tiempos que Jesús tuvo que sufrir que dijeran no a su liberación, sino que lo crucificaran y que soltaran a un delincuente, a Barrabás, y vaya delincuente. Bueno, pues con el Papa se repite la historia. Entrevistado en la puerta principal del Centro Deportivo Municipal, señaló que no se trata de un acto político, sino de un evento humanitario, ante la llegada del pontífice, quien quiere libertad para todos. Qué bonitas frases. Estoy esperando aquí donde celebrará la liturgia el Papa, porque traerán el Cristo negro que tengo en mi capilla, similar al de Tila, que llegará en unos momentos para ser instalado en este lugar junto con una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra de Juan Diego, resaltó. Por imágenes que no queden, ¿eh? Pero un Cristo negro incluso. Uf, qué cosas, ¿no? Bueno, hemos visto vírgenes negras, pues también hay Cristos negros. Y no es una cuestión de racismo, no, es que nada tiene que ver con la realidad. El obispo de San Cristóbal expuso que la visita del Papa es para estar con los indígenas, que se viva más el Evangelio, que no haya más fracturas y que exista armonía en la diversidad de culturas. Por tanto, ¿qué es? Una globalización sin problemas, con paz y todo viviendo más el Evangelio, por tanto, un ecumenismo para todos. Sumamente emocionado, Arizmendi expuso que esta visita no obedece a una solicitud de él, ya que lo conoce desde 2007. El Papa viene por los indígenas y le pedí que visite la tumba de Samuel Ruiz. Ahora veremos quién era Samuel Ruiz. Sin duda hará una breve oración en memoria de quien luchó por nuestros hermanos. Samuel Ruiz luchó por nuestros hermanos, dice él. Pues bien, vamos a ver quién era Samuel Ruiz. El Papa visitará la tumba de Samuel Ruiz en Chiapas. Este señor que veis aquí, mirad qué hay detrás de él. ¿La insignia de quién? ¿El emblema de quién? ¿De los jesuitas? Pues sí, era un jesuita. El Papa Francisco visitará la tumba del polémico obispo de San Cristóbal de las Casas y conocido defensor de los pueblos indígenas, Samuel Ruiz García, durante su visita de febrero próximo a Chiapas, en el sur de México. Como parte de las actividades de la agenda de Francisco en esa entidad, el lunes 15 de febrero recorrerá la Catedral de San Cristóbal, donde se encuentran los restos del clérigo, fallecido en 2011 y acusado en su momento de vínculos con la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Qué raro, ¿no? Un jesuita que tenga que ver con guerrillas. Es rarísimo, ¿verdad? De raro no tiene nada. Pues bien, allí iría a la tumba a rendir homenaje para todo esto. El religioso guió la diócesis entre 1959 y el año 2000. Durante años, el Vaticano vigiló especialmente su actuar y realizó investigaciones sobre su proyecto diocesano, en el temor de que promoviese una iglesia autónoma separada de Roma. Bueno, cuando en verdad, trabajando de ese modo, lo que hacía era trabajar para la orden jesuita, que evidentemente le interesaba generar ese lío que tanto le gusta decir al Papa. En fin, pues ante esa tumba de esta persona iría el Papa a rendirle homenaje. Y también pasó algo más. El niño mártir mexicano que el Papa declarará santo. Aquí veis la fotografía en cuestión. Si gritas, muera Cristo Rey, te perdonamos la vida, le decían los federales. Anda, que grites, muera Cristo Rey, pero él gritaba más fuerte todavía, viva Cristo Rey. Está hablando de este niño, ¿eh?
Por proclamar hasta la misma muerte la fe en Cristo, el protagonista de esos hechos será declarado santo de la Iglesia Católica. Es el mexicano de menos de 15 años de edad, José Sánchez del Río, del cual se hizo una película. El motivo que desató el combate entre católicos y federales en los años 20 hoy se antoja increíble. Fue el culto público, o sea, celebrar ritos fuera de los templos, sostener escuelas, pues esa es tarea del Estado, impartir religión junto con la educación, pues el Estado es laico, hacer uso los ministros de derechos civiles, ya que carecían de ellos, tener propiedades y levantar construcciones, fundar órdenes religiosas, lo que provocó esa guerra. El gobierno descubrió que esas acciones violaban la ley, reprimió y grupos de fieles armados lo enfrentaron de inmediato. Ya veis, había personas que no estaban de acuerdo con todos esos privilegios que estaban teniendo, que no eran acordes con las leyes del Estado, y a partir de allí se inicia una guerra por esto, en los años 20. Aquello fue un baño de sangre. Hoy a esas milicias religiosas se las tacha de fanáticas. La sociedad de este siglo las compara con los fundamentalistas y da vuelta a la hoja. Y al gobierno se le critica por extremoso, ya que 60 años después, el presidente Carlos Salinas de Gortari legalizó, por decirlo rápido, todas las expresiones que provocaron la violencia de sus antecesores. Aquellos vivas a Cristo fueron la consigna repetida una y otra vez en la clandestinidad o incluso abiertamente por los opositores a la persecución religiosa. Tanto unos se equivocaban creyendo que se podía vencer a los federales como otros creyendo que el catolicismo se acabaría con obligar a los rebeldes a proclamar la muerte de Cristo. Unos no querían perder sus privilegios religiosos, únicos, desde luego, y otros querían que eso se cortara, y utilizaron los dos los peores de los métodos. José Sánchez del Río fue uno de los convencidos de que el combate era la forma de enfrentar las decisiones del presidente, pero su edad no le permitía ser admitido en las fuerzas organizadas para ese fin. En un enfrentamiento cayó su general y al calor de la circunstancia José tomó las armas y combatió con notable valor. Su arrojo no solo convenció a los suyos, sino que un mando del grupo contrario lo invitó a unírseles. José Sánchez se negó contrariado, lo que le produjo el encarcelamiento para ser fusilado. Con una crueldad de mexicanos contra mexicanos que solo se ha vuelto a ver en estos tiempos de la narcoguerra, el Nobel cristero fue torturado. Se le desollaron las plantas de los pies, o sea, le quitaron la piel, y se le hizo caminar así para escarmiento de sus paisanos a través del pueblo, vaya tortura, hasta el borde de la tumba, mientras él seguía repitiendo su proclama cristiana. Llegaron al cementerio, allí desquitaron el coraje que su desafío les produjo arremetiendo contra él a puñaladas para finalmente eliminarlo con un disparo a la cabeza. Qué salvajadas llegaban a hacer unos y otros, ¿verdad? Y el niño quiso ser fiel a esas creencias equivocadas y ahora pues sirvió para que el Papa le pudiese hacer eso, santo de devoción para todos los de allí. Utilizan incluso a niños para generar devoción. En fin, tristes episodios del pasado, pero que desde luego, si alguien piensa que estas cosas van a terminar así y nunca más van a pasar, que estudie un poco las profecías. Y ahora me gustaría enseñaros una nota de un colaborador que me envió un mensaje diciéndome esto. Buen sábado, señor San Vicens. Como observaciones que vi el día de ayer con motivo de la llegada de Francisco a México. El día jueves 11 se da un motín en el penal de Topo Chico en la ciudad de Monterrey, casualmente en un 11, en el cual se confirmaban por la mañana del jueves 43 muertes. Ya por la noche la cifra oficial fue de 49. 4 más 9 igual a 13. Bueno, es curioso, ¿eh? El Papa llega el 12 y el 11 sucede esto. Siempre decimos, curioso, cuando van a ir a algún lugar, algo malo pasa. Después aparece otra noticia en la que se comenta que el Papa tenía que arribar a México a las 7:30, pero que el avión llegó 15 minutos antes a las 7:15 oficialmente, 7 más 1 más 5 igual a 13. Ya por la noche en la Nunciatura, viendo otra noticia antes de dormir, le pide a las personas congregadas que el día de hoy, sábado 13,
después de oficiar la misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, lo dejen estar en un momento a solas con ella porque la quiere ver a los ojos. A mí me parece que más bien le quiere reconocer el sacrificio que se llevó a cabo desde el jueves 11 con los presos de Topo Chico, que por cierto los motivos también me parecen muy sospechosos, ya que argumentan los medios que fue por el poder interno del penal, cosa que obvio suena a película de Hollywood tipo Sangre por Sangre. Con esto hago hincapié al control mental y programación en la mente de las personas para creer todo lo que dice la televisión. Y el día de ayer, viernes 12, la luna se pone en fase cuarto menguante, pero en una posición exacta como está en la imagen de la tilma de Juan Diego, y no como la conocemos normalmente, que es en vertical. Cuando vi esto entendí que esto fue un ritual, y el día de hoy lo cierra el Papa teniendo 11, 13, 13, 13, que son el jueves, la llegada a México y la misa que oficia hoy. Ya como cereza del pastel le paso descripción del vídeo, ya que no pude pegar el link. El Papa Francisco sale de la Anunciatura para saludar a la gente y orar. A partir del minuto 2:54, donde también dice a las personas lo siguiente, lo cito: ustedes saben que mañana es sábado, y es un día medio libre, y pasado mañana es domingo, un día libre. Y tenemos muchas actividades aquí, tenemos que estar todos bien descansados, pero no se olviden antes de dormir mirar a la Virgen y recordarle esos rostros de las personas que nos quieren, a las que queremos, a las que no queremos, a las que no nos quieren y a las que nos han hecho daño, para que la Virgen los bendiga. Pero a nuestro Rey y Salvado Jesús no lo ha mencionado hasta el momento. Le paso estas observaciones para que nada me parecen casualidades, y le agradezco mucho el tiempo que dedica a desenmascarar este embustero que es Francisco. Que la paz de Dios esté con usted y los suyos, señor San Vicens. Bien, pues son unos datos como mínimo curiosos, ¿verdad?, que pueden dar que pensar. Algunos dirán, bueno, son casualidades, pero ya vemos que el 13 siempre y el 11 van tan asociados a cuestiones vaticanas que no sorprende que sigan saliendo este tipo de numeritos con las cosas que ellos realizan. Desde luego es para pensar. Y lo más curioso, lo de esa fase de la luna que se muestra precisamente como aparece en la tilma. Extraño, ¿no? Bueno, pues, en fin, ahí queda eso. México protegerá al Papa Francisco con el operativo policial más grande del siglo. Solo en el Distrito Federal, más de la mitad de la policía preventiva está asignada a los operativos por la visita en los próximos 5 días. Los despliegues buscan garantizar la seguridad del pontífice y de los asistentes a sus eventos. El Papa está amenazado, entre otros, por el Estado Islámico y la mafia calabresa 'Ndrangheta. En los próximos 5 días, el Gobierno de México desplegará una fuerza policial de casi 60.000 agentes con motivo de la visita del Papa Francisco. Es el despliegue de seguridad más numeroso para una visita del jefe de la Iglesia Católica que se haya realizado en cualquier país en el mundo, por lo menos desde el año 2000. El operativo, que involucra más de una decena de corporaciones policiales, supera en número de efectivos a los que se han realizado incluso en países donde se conocía de amenazas al sumo pontífice, como el de Filipinas, donde se movilizaron a 50.000 policías y soldados, o los implementados en los países africanos a los que acudió Francisco en 2015. Solo en la Ciudad de México, poco más de la mitad de la policía preventiva estará comprometida a partir de este viernes 12 de febrero para el resguardo y trabajo de vialidad en los sitios y recorridos en donde estará presente el jerarca católico. Los casi 60.000 policías asignados a los operativos no son, de hecho, toda la fuerza desplegada para la visita del Papa este año. A ellos se sumarán elementos del Estado Mayor Presidencial, de la Secretaría de la Defensa Nacional y del CISEN, que coordinarán todas las acciones y realizarán trabajos de inteligencia. Vaya movida de seguridad que tuvo la visita del Papa, ¿eh? Realmente impresionante, única en el mundo, ni en lugares donde había estado amenazado de muerte. Bueno, todo un despliegue tan colosal, evidentemente suscita que aún haya más atención mediática. Y bueno, iremos viendo a lo largo de estas temáticas lo que hemos mostrado precisamente en el escrito anterior de la nota del colaborador, de esas frases del Papa hacia la Virgen de Guadalupe y hacia el pueblo,
pero iremos viendo más detalles en otras cuestiones realmente interesantes. Ahora lo que vamos a ver es ya la llegada del Papa Francisco a México. Mirad el vídeo porque fue todo un despliegue colosal. Bien, pues aquí vemos la escena cuando desciende. Os habéis fijado que hubo un retraso hasta que sale. Es el momento en que los números cuadraban con esos famosos que hemos mostrado antes. Y hubo todo un despliegue bonito, muy característico de allí. Ya lo veremos también todo en su momento, a la llegada, a la salida. Pero hubo unos detalles que no todo el mundo ha visto. 8 detalles que no viste de la llegada del Papa Francisco a México. Y por un lado, ya lo sabéis, los mexicanos se han estado preparando para la llegada del Papa en las afueras de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué sucedió? Pues un grupo de mariachis cantaban el conocido himno La Guadalupana frente a 3 estandartes que llevaban la imagen de la patrona de América. Ya veis que siempre es cuestión de idolatría. Quizás ellos ni se lo han planteado así. Después también, cuando sucede esto, la ceremonia de bienvenida, por pedido de un mariachi, el Papa se pone el sombrero tradicional. Y la Ciudad de México ha colocado carteles en toda la urbe, incluyendo el metro, con las palabras «Bienvenido Papa Francisco, la CDMX es tu casa». También han colgado varias banderas del Vaticano junto a la de México en las calles. ¿Veis? Es un despliegue mediático, propagandístico, realmente importante. Asimismo, en la Catedral Metropolitana han colocado 2 carteles, uno con la cara del Papa Francisco y otro con la Virgen de Guadalupe. Y mirad esto, un grupo de jóvenes voluntarios provenientes de la diócesis de Toluca y que servirán durante la visita del Papa a la ciudad de Ecatepec han preparado un detalle especial, una cruz humana. Al frente llevan un cartel donde se lee «Soy católico» y al lado tienen un muñeco de tamaño natural del Papa Francisco. Y esta es la instantánea. Bueno, la cabeza cambia un poco, pero en fin, ya veis todo un despliegue. Desde este miércoles una foto de un niño en un colegio vestido de papa en su papa móvil ha dado vueltas en las redes. Recordad que en Estados Unidos pasó algo parecido, En la Ciudad de México han pintado 2 murales para celebrar la visita. Uno de ellos tiene el rostro del pontífice al lado de mariposas y en el otro sale o aparece llevando una gorra blanca y apretando un spray para hacer grafitis. Las figuras de la naturaleza recuerdan a la encíclica Laudato Si, donde el Papa pide el cuidado del medio ambiente. Si un cristiano sale por las calles en las periferias, puede llevar la creatividad de Dios. Dios no es rígido, es creativo, nos acoge, nos viene al encuentro y nos comprende. Esto lo escribió la Conferencia Episcopal Mexicana en su página de Facebook. Y este es el graffiti en cuestión. Todo evidentemente es promocionar la visita del Papa y esa reflexión sobre lo de Laudato Si. También sucedió esto, la bendición más conmovedora. En el aeropuerto el Papa Francisco conmovió a millones de mexicanos que vieron por televisión con cuánto amor bendijo a este niño antes de subir al Papa móvil. Siempre esos detalles para tocar sentimientos. Y bueno, hubo todo un sendero de luz, en el cual por 23 kilómetros la gente encendía sus móviles, sus celulares, esperando ver ese momento y registrarlo. También hubo un coro de niños que esperaban la anunciatura para cantarle, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a terminar este día aquí. Próximamente vamos a ver el resto de todo lo que fue aconteciendo y da para mucho, especialmente lo que vamos a ver a partir de esta próxima temática, la 5ª parte, en la cual nos daremos cuenta qué importancia tuvo precisamente el tema de la Virgen de Guadalupe. No os lo perdáis porque allí hay muchas cosas claves. Hasta pronto y que Dios os bendiga.